Muchas gracias a todos, a todas por la invitación. La verdad que siempre es un placer y sobre todo en un público tan heterogéneo como este, que siempre tienen alguna inquietud que a uno lo deja pensando y que, bueno, hace al proceso de educación siempre bilateral. Así que, bueno, en lo posible, si pueden prender las cámaras, me parece siempre mejor, la forma más didáctica, digamos, de interactuar en estas vías. En este esfuerzo, ¿no es cierto?, siempre pasa lo contrario, ¿no es cierto?, dentro de lo que vamos a hablar, que es análisis económico del derecho y ciencias del comportamiento, el cerebro tiende a ser vago, el cerebro siempre busca atajos mentales, formas eficientes de gastar menos energía. Entonces, del mismo modo, no, me pasa a mí, nos pasa a todos, uno puede decir, bueno, no, a ver, me funciona mal la garganta, listo, suspendo la clase. No, hay que poner un esfuerzo porque a veces terminan otorgando decisiones mejores. Generalmente es así, salvo que no nos quede tiempo y en ese caso la decisión es más bien intuitiva y no tan reflexiva. Como vemos, ya empezamos a hablar un poquito de cómo decide el ser humano, de cuáles son las formas de errar, de no errar, de decidir mejor, decidir peor. Bueno, yo suelo compartir siempre algunos slides por vía de, ahora voy a habilitar el compartir pantalla, porque uno tiene bastantes formas de captar el conocimiento, ¿no es cierto? A veces a algunos les queda más cuando leemos, otros nos quedan más por una imagen, otros nos quedan más por un sonido, otros por vía del olfato, etcétera, etcétera. Tenemos muchos sentidos, no solamente los 6, los últimos estudios médicos incluso hablan de 7, 8, bueno, hay teorías que no son del todo unánimes sobre eso, pero vamos a tratar de captar con todos los elementos posibles, más bien con todos los sensores de nuestro cerebro, lo máximo posible para captar, interactuar y sobre todo aprender juntos. Bueno, como les decía, vamos a compartir acá la pantalla. Cualquier cosa vamos a hacer hasta las 17:50 aproximadamente. Después vamos a tener una media hora en donde va a quedar abierto el debate, los intercambios, algunos ejemplos también que no doy yo, sino que nos vamos a charlar, y un poquito cotejar esto de lo aprendido, ¿no es cierto? Siempre trato de decir, bueno, a ver, si fui claro o no fui claro, vamos cotejando de acuerdo a lo que se va diciendo, y en ese caso comprobamos a ver si se fue claro o no se fue claro, como para avanzar en la captación de estas cosas, porque es un campo extremadamente amplio. Bien, ahí pueden observar el primer slide, ¿lo ven? ¿Se ve bien? Perfecto. Vamos a la vía más... ahí está. Cualquier cosa me avisan. Bueno, básicamente, análisis económico del derecho y ciencias del comportamiento, ¿no es cierto? Lo vamos a resumir un poquito en AED y CC. ¿Qué son y para qué sirven? Fundamentalmente, ¿no es cierto? La idea siempre es no en estos cursos compartir, en estos talleres, ningún tipo de vía abstracta o de conocimientos teóricos que queden ahí volando, sino, bueno, a ver, realmente, ¿para qué me puede servir a mí? ¿No? Abogado litigante, abogada litigante, o recién recibido, o con unos años de experiencia. ¿Qué utilidad puedo sacar acá para que el tiempo que esté acá valga más que cualquier otro? Y entonces sacar el máximo provecho con intensidad de esto. ¿Qué son y para qué sirven? Y sobre todo también, ¿quiénes y para qué utilizan estas herramientas? ¿No es cierto? Nosotros vamos siempre lo público y lo privado, ¿no es cierto? Bueno, a ver, análisis económico del derecho, que no suena generalmente tan bien, salvo en los últimos tiempos, y que por ahí es un poco más atractivo las ciencias del comportamiento, quizás hasta por el mismo nombre, diría Hugo Aciarri, pero lo cierto es que si observamos en el mundo, por un lado el sector público, si lo utiliza y cómo, por otro lado el sector privado,
Si yo me voy al sector público, observo que los estados nacionales toman herramientas directamente desde las ciencias del comportamiento, estados nacionales, municipales, provinciales, para lograr que las personas decidan mejor en algunos aspectos, ¿no? Van tomando herramientas de las cuales vamos a hablar acá para tener efectos más realistas que aquellos que si decimos, bueno, no, queremos que cumplan con la carga impositiva, queremos que paguen los impuestos y ya está. Entonces prohibimos o permitimos y nada más. No. Esto es algo totalmente distinto. Acá lo que hacemos es cotejar permanentemente la realidad, actuar con base a modelos sistemáticos, a modelos empíricos también, para ver si realmente lo que decimos condice o no con la verdadera realidad social. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es útil esto? Justamente porque lo que trata de hacer es trazar un puente, ¿no es cierto?, entre realidad y teoría, entre aquellos modelos teóricos que usamos para decidir o para predecir mejor el comportamiento y aquel comportamiento real. A nivel Argentina, por ejemplo, esto del mapita este reciente es creo que del año 2017, como vemos está en todos los continentes, es decir, nosotros acá, hoy no hay un solo continente que no vaya a tomar dentro del Estado estas herramientas para utilizarlas para provecho social e incluso para algunos provechos gubernamentales que, por supuesto, siempre, por lo menos en teoría, tienen que beneficiar a la sociedad, al bien común. En Argentina, algo muy reciente ocurrió a nivel nacional, es una resolución bueno, ahí está proyectado, ¿no es cierto?, en lo que se llama la Unidad de Análisis del Comportamiento y Políticas Públicas, ¿no? Esto ha sido muy reciente, el año 2021, fines del año 2021, por una resolución, la 25 del año 2021, lo que hace básicamente es crear una unidad en la cual, por medio de profesionales expertos en estas áreas, tienen determinados objetivos públicos para mejorarlos. Algunas menciones que esto salió en realidad en un periódico, ese diario bastante conocido, es Infobae, acá el economista.com.ar, mencionan que en la comunicación con médicos, que redujo un 11% las prescripciones innecesarias, generó ahorros de 25 millones anuales en el PAMI. Otra de las cosas que se mencionan, el Banco Mundial, que elevó 14% la separación de residuos con mensajes empáticos. Incluso, bueno, en materia de productividad agropecuaria, información específica, el SENASA incrementó el 5% la cantidad de productores adheridos a normas sanitarias. Sobre tuberculosis bovina, bueno, hay profesionales conocidos acá que están trabajando en esto. Nosotros tenemos algunos también municipios a nivel, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos también en Rosario algunas cuestiones relacionadas a la teoría del comportamiento. Es decir, no es algo de solamente Estados Unidos o del Reino Unido o Australia o los países desarrollados, sino que es algo que incluso en países como por ejemplo India o Sudáfrica están trabajando mucho y producen resultados realmente asombrosos. ¿Por qué? Porque se coteja en un tiempo que van mejorando aquellos fines propuestos. ¿Cómo? Con estas herramientas. En el sector privado, fíjense las empresas que utilizan esto. Me dice, bueno, ¿para qué me sirve esta clase? ¿Para qué me sirve hablar de esto? ¿Para qué le sirve a Netflix? ¿Para qué le sirve a Google? A Visa, a Airbnb, todas empresas muy conocidas, ¿no es cierto? Solamente para mencionar algunos ejemplos de profesionales que utilizan estas herramientas hoy, ahora, y que producen resultados que a veces ni siquiera somos conscientes, pero que se meten ahí adentro acá de nuestra cabeza para
generarnos alguna decisión que no siempre la tenemos muy conscientemente clara. A veces es semiconsciente, a veces ni siquiera es consciente. Pero bueno, ¿cómo trabaja? ¿Cómo trabaja? En primer lugar, tienen dos formas de trabajar. Voy a decir que desde el Banco Mundial se fomentó a partir del año 2012, lo que dijeron es, bueno, tenemos que trabajar un poquito en los sesgos cognitivos, tenemos que trabajar en disminuirlos, y a partir de ahí los estados empiezan a contratar a algunas personas, algún grupo de profesionales para que mejoren las decisiones que eran sistemáticamente erradas. Bien. Trabajan básicamente de dos maneras. Por un lado, toman asesores externos, ¿no es cierto?, como hacen algunos estados, donde dice, bueno, mira, vamos a contratar a tal y tal empresa, o directamente una unidad interna, como hizo el Estado argentino, crea una especie de gabinete y bueno, a partir de ahí empiezan a elaborar una serie de experimentos que van cotejando la realidad. La otra forma también es internamente, ¿no es cierto? Algunas empresas de las que mencionaba acá directamente tienen sus profesionales, generalmente formados por economistas, abogados y psicólogos, neurocientíficos, fundamentalmente, que trabajan en equipo interdisciplinario, y de esa forma van haciendo, ¿no es cierto?, un permanente cotejo entre consumidores versus productos, entre ciudadanos versus Estado, y de esa manera van tomando decisiones que van incrementando aquellos fines que se quieren proponer, ¿no es cierto? Obviamente, si hablamos de empresa privada, lo más probable es que sea a los fines que quieren es, bueno, conseguir más dinero para sus arcas. Si hablamos del Estado, los fines seguramente perdón, van a ser lograr proteger la salud, proteger la felicidad, etcétera, etcétera, economía y demás. Esas son las dos formas en que trabajan. Entonces, uno lo primero que dice es, a ver, esta herramienta es útil y efectivamente está haciéndolo. ¿Por qué? No porque lo dice Martín Frugoli, no porque hay un nombre ahí que si lo googleo aparece en todos lados, sino porque efectivamente sirve para mejorar los objetivos puntuales que cada uno se trace. Individuos, organizaciones públicas, privadas, concretamente. Estos son resultados fácticos reales. Esto abre un campo muy importante, ¿no es cierto? No es algo que nos pase a los argentinos. A nivel, uno se recibe de abogado y lo primero que se encuentra es con el título en la mano, a menos que esté trabajando, y en otros momentos dice, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Sin embargo, el que hago ahora, estas herramientas, análisis económico del derecho y ciencias del comportamiento, tienen una incumbencia, pero es realmente asombrosa. Asombrosa, pero no a nivel nacional, sino a nivel mundial. Uno, de solo googlear estas siglas, en inglés y en español también ahora, puede observar que la cartera de trabajo que hay, ojo, tanto a nivel de requerimientos como también cómo uno la puede ir usando, que eso lo vamos a charlar a lo largo de este taller. Pero es una herramienta sin dudas que genera muchísima cantidad de trabajo. Es la preocupación fundamental que decía, nunca me voy a olvidar, en una charla en Oregon, una vez al año suele haber la Corte Suprema de Oregon, hace un debate en la Facultad de Derecho de Oregon con un caso real, y después se abre el debate a los alumnos. Me acuerdo que un alumno se levantó en el año 2008 y le preguntó a los jueces de la corte, le dijo, bueno, pero ¿nos podría decir cuál es el área de derecho que uno podría, o cómo hacer para el día de mañana recibirse y tener un trabajo digno, ganar bien, o por lo menos no, digamos, no estar ahí sin trabajo? Entonces, esto, digamos, no es que solamente nos pasa a los argentinos, que hay abogados que no tienen suficiente trabajo, sino que es algo a nivel mundial. Entonces, bueno, acá tenemos una gran cantidad de incumbencia
porque a la vez permite, ¿no es cierto?, trabajar en equipo, no tanto decir, bueno, no, esto es tema de ingenieros, de arquitectos, de, eh, quizás hasta de los mismos economistas o neurocientíficos, sino que es un campo para trabajar en conjunto y cada uno en una pequeña especialidad, ¿no? De acuerdo al objetivo que cada uno se trace, en grupo. Por eso el mapita ahí, si bien señala Latinoamérica, en realidad es una herramienta que todos podemos usar y que vamos a ver un poquito cómo. El cerebro humano necesitamos sobre todo los abogados, abogadas, contar con alguna especie de, bueno, concepto, ¿no? Para agrupar en el cerebro y decir, bueno, ¿de qué estamos hablando? Uno de los conceptos, en realidad es muy amplio, ¿no es cierto? Yo le pregunto a cualquiera de ustedes en este momento y les digo, defínanme qué es el derecho. Silencio, enseguida. Alguno más profundo va a decir, a ver, leía Hart. Yo leía Hart de Oxford, entonces puedo decir algo de qué es el derecho. Sin embargo, bueno, entramos en debate, ¿no? ¿Qué es el derecho? Y del mismo modo, si tengo que preguntarle a un economista qué es la economía, en todas las ciencias que no son exactas, normalmente vamos a tener este tipo de debate. Es decir, bueno, no hay un concepto unívoco sobre qué es y qué no es. Con esto pasa lo mismo. Es decir, tenemos en cuenta que estamos hablando por lo menos de derecho y economía. O sea que ya entramos en un problema. Pero generalmente unas características fundamentales que uno trata de decir para un approaching es un acercamiento. Bueno, decime algo, ¿qué es el concepto? No lo encontré en ningún otro lado que no sea en un país bastante cercano, aunque no parezca, digamos, sencillo, siempre trato de traer esta definición que abarca bastante, y es del Instituto Paraguayo de Análisis Económico del Derecho. Entonces dice, es la aplicación de métodos científicos y estudios sistemáticos, usuales en la ciencia económica. Y ahí incluye todo, ¿no? La ciencia económica es muy amplia, desde neurociencias hoy en día hasta teoría de los juegos, costo de transacción, estadística, etc. Intenta responder básicamente a dos preguntas. ¿Cuál es el efecto que una determinada regla legal tiene sobre el comportamiento de los individuos? Y si ese efecto es consistente con los propósitos deseables. O sea, ¿cuáles son los propósitos que nos trazamos? Decimos, bueno, menos femicidio, más femicidio, menos delitos fraudulentos en el área cibernética, más delitos. ¿Cómo hacemos? ¿Bien? Entonces, con base a eso, si uno pregunta a cualquier docente de dogmática general, lo más probable es que tengamos alguna opinión que dice, mira, a mí me parece que hay que hacer esto y esto. Abrimos cualquier libro de derecho dogmático y nos va a decir, en mi opinión, esto es así porque, y los fundamentos teóricos que van a dar, pero esos fundamentos generalmente no son tan alejados de una intuición que muchas veces no está errada, pero otras veces no se coteja directamente con aquello que realmente pasa. Y estas cuestiones no nos enseñaron en ningún lado. La mayoría de las universidades, por lo menos a nivel nacional, no tenemos un entrenamiento muy focalizado en, bueno, aquello que las normas dicen y aquel efecto que producen en la sociedad. Sin embargo, el análisis económico del derecho y la ciencia del comportamiento, ahí sí ponen el foco en ese puente, ¿no? Entonces, ahora ya es distinto, no actuamos por intuición, sino que tenemos un modelo, que vamos a ver cómo es ese modelo. Pero además de eso, además de ese modelo, lo que vamos a hacer es ir cotejando, valga la redundancia, entre lo que pasa y lo que la norma dispone. Cuando digo norma me refiero no solamente a una ley escrita, código civil, código penal, etcétera, sino a aquello que uno fija, por ejemplo, en una organización, en una empresa, en un contrato, en un estatuto de una universidad, etcétera. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo surge el análisis económico del derecho? Bueno, por supuesto que sí, hay que poner una fecha. Lo que hacemos es ir a 1960 y decimos, bueno, Coase,
Ronald Coase, Posner, Richard Posner, Calabresi, y a partir de ahí empezamos a hablar. Todo lo anterior es básicamente historia, es básicamente precursores, diría Hugo Aciarri, pero estamos hablando de un punto en el cual alguien, a partir de 1960, dijo: soy economista y en realidad lo que hago es ver cómo interrelacionan las normas y qué efectos producen en la realidad. Es decir, lo que hace acá, y distinguimos a partir de entre 1960 y 1980, son básicamente dos modelos, ¿no? Que ahora les voy a contar un poquito, vamos a charlar. Perdone que voy tomando agua mientras, porque vamos a ver hasta cuándo aguanta la garganta. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Por un lado, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a que, por ejemplo, a nivel nacional, citando a Goulart, lo que decimos es: a partir de los 18 años, presuponemos que hay mayoría de edad, ¿no? O sea, no analizamos puntualmente si la madurez intelectual del de 17, el 18 años de tal persona, tal otra, sino que decimos 18 años mayoría de edad, ¿no? Es decir, hay un modelo en el cual legislativamente se dijo 18 años mayoría de edad, ya está, no se discute más nada. No es tan diferente lo que hacen algunos economistas diciendo: vamos a tomar un modelo de racionalidad. Esto quiere decir, vamos a presumir que las personas deciden de esta manera. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces pasa eso. ¿Bien? ¿Y cómo hacen para tomar ese modelo? ¿De dónde lo toman? Justamente de la economía. Y más puntualmente, ¿de qué parte de la economía? De la microeconomía. Lo que dicen es: no hay un modelo en derecho, sino que una de las ciencias más avanzadas en los últimos 20 años es la economía. Entonces vamos a tomar aquello que nos sirve para predecir mejor los comportamientos humanos. ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos: mira, por ejemplo, la microeconomía, que dice: si yo tengo, supongamos, tres paquetes de galletitas, uno es, no sé, de una marca, otro de otra y otro de otra, pero el contenido es exactamente el mismo. Bien, es exactamente el mismo. Si aumenta el precio de uno, lo más probable es que yo, consumidor, de los tres que tengo, elija los otros dos. Bien, hay un sustituto, entonces aumenta el precio. Lo que ocurriría sería esto, ¿no? Aumenta el precio, baja el consumo. Esa es la ley de la oferta y la demanda común y corriente, sin ningún tipo de dificultad acá, para explicarlo de manera en extremo, pero en extremo sencillo, ¿no? Entonces, tomando eso, por ejemplo, uno puede decir: mira, del mismo modo, si aumentamos las penas, podemos decir que los delitos van a bajar. Ya sabemos todo que la respuesta a esto no es así. Por lo general, hay muchas otras cuestiones que pueden llegar a variar ese efecto. Pero empezamos con algo, ¿no? Decimos, bueno, empezamos a estudiar estas cosas y vemos que nos dan algunos elementos para tomarlo como modelo, es decir, algunos incentivos se pueden manejar así. Volviendo para atrás, entonces, ¿qué hace el análisis económico del derecho? Básicamente sostiene que se pueden predecir las conductas, nunca de manera perfecta, jamás, ¿no? Jamás. Pero hay alguna manera de predecirlo de manera un poquito más ordenada, un poquito más sistemática. Entonces decimos, las personas generalmente tienden a una elección racional. O sea, si ustedes están acá, no me imagino que ninguno de ustedes esté acá porque diga: quiero solamente estar porque me es peor estar acá que en otro lado. No. Todos los cerebros que estamos en este momento acá pensamos que esto tiene un beneficio y por lo tanto decidimos hacerlo porque es mejor que estar en otro lado. ¿Bien? Entonces maximizamos la utilidad individual y decimos: estoy acá porque yo decidí que es lo mejor para mí. Es decir, decisión conforme a preferencias individuales.
¿Qué pasa? El problema es información, ¿no es cierto? Yo, cuanto más información tengo, hice este análisis económico del derecho clásico, la elección racional es, dame toda la información que yo voy a decidir bien. Lo mejor para mí, nada más. ¿Bien? O sea, se presume un modelo racional, que el cerebro humano, que las personas siempre decidimos de manera racional, por lo menos como predominio. Pero cuidado, porque no es que los economistas o los analistas económicos del derecho clásico siempre digan esto es 100% así, sino que dicen es un modelo a tomar. La mayoría de las veces ocurre, pero no quiere decir que a veces uno no sea parte del modelo racional. Sin embargo, el modelo sirve. A la larga sirve, porque predice mejor que no tener ningún modelo. ¿Bien? Insisto, cualquier cosa, bueno, Javier, Leticia, Jorge, cualquier cosa me interrumpen y hacemos, sin perjuicio del debate, hacemos una interrupción para explicar cualquier cuestión puntual. Sin embargo, ¿qué pasa? Muchos no nos cerraba esto, confieso que a mí tampoco en ningún momento me cerró el análisis económico del derecho clásico, porque tampoco consideraba, como decía Richard Posner en algunas obras, sobre todo de las del 73, las primeras ediciones, que bueno, al margen, hace muy poquito salió publicado que Richard Posner padece de Alzheimer y bueno, era un autor que estaba muy activo hasta hace muy poquito, pero bueno, salió a la luz que padece ahora de Alzheimer supuestamente desde el 2017, justamente en el 2017 habíamos tenido una charla de él que estaba más o menos activo. La cuestión es que Richard Posner decía, el hombre es, por ejemplo, el hombre es egoísta, lo dice literalmente en sus libros, el hombre es egoísta. A mí me hacía mucho ruido esto, a muchos hacía mucho ruido, no coincidíamos en esta cuestión, eh, digamos, lo comparto, no es que me atribuyo ningún tipo de autoría porque esto viene discutiéndose hace mucho, sino que no cerraba del todo. Entonces, ¿qué pasa? Que no siempre decidimos así, a veces decidimos por emociones, a veces decidimos porque nos interesa hacer un bien común, algo que no nos beneficia a nosotros, sino a un tercero y nada más. Entonces, empezaron a estudiarse, por un lado, algunos errores sistemáticos, ¿no es cierto? ¿Cómo yo decido mal para mí? Sí, me arruino, sí. A ver, ejemplos hay millones, hasta uno muy pavo de decir, miren, cualquiera de nosotros decimos, esto no lo hago nunca más, y resulta que a la otra semana, sin querer, hacemos el mismo error, sin querer entre comillas, o casi semi-inconsciente. Entonces, se empezaron a estudiar estos errores y se empezaron a agrupar, de manera tal que dijeron, estos errores son sistemáticos y se pueden sistematizar, ¿no es cierto? Y además de eso, el ser humano decide de manera emocional muchas veces, el ser humano también decide de acuerdo al contexto, cómo me suministran la información, yo decido. Cómo estoy anímicamente en ese momento, tomo una decisión. A pesar de que después, a lo mejor la reflexión y digo, qué mal que decidí. ¿Bien? Entonces, ¿qué ocurre? Empezaron a indagar que el modelo este clásico o neoclásico, digamos, de análisis económico del derecho, podía mejorarse. Algunos dijeron, no, está bien así, por más que sea parte, y lo siguen diciendo. Y otros dijeron, no, hay que ajustarlo un poquitito. ¿Cómo lo ajustamos? Con las ciencias del comportamiento. El modelo se puede mejorar para predecir mejor. Entonces se habla de Homo economicus y Homo sapiens. Somos como, supongamos, Albert Einstein, decidimos así, o decidimos como Homeros y somos emocionales, casi sin pensar. Bueno, somos un poquito de las dos cosas. Por otro lado, también empezaron algunos estudios a decir, dentro de la teoría de los juegos, básicamente lo que dice la teoría de los juegos es, sí, como no, ahí tenemos una mano,
levantada. Voy a salir de la pantalla. Ahí, María Dolores. Ahí, profe, le estoy reactivando el audio, ¿eh? Gracias. Perfecto. Eh, Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por el esfuerzo del diálogo, del discurso. Yo te quería preguntar, a ver si más o menos voy comprendiendo cuál es la idea de esta, por decirlo, herramienta o técnica que estás introduciendo, y entiendo que tiene que ver con la introducción de un montón de aspectos que podría traer el ser humano en su cotidiano, dentro, o sea, como tomar pequeños abstracciones de ciertos grupos, características generales, o agruparlos de otras maneras diferentes. ¿Va por ahí, más o menos? Sí, digamos, la última parte de lo que estuvimos hablando basa, digamos, lo que hacen es agrupar errores sistemáticos psicológicos descubiertos en realidad por un psicólogo que es Daniel Kahneman, entre otros, ¿no es cierto? Donde dice, mira, el ser humano erra y erra sistemáticamente, entonces lo vamos agrupando y esas agrupaciones son algunas de las que vamos a hablar hoy, que se llaman sesgos cognitivos, ¿no es cierto? Hoy uno googlea la palabra sesgos cognitivos y hay por lo menos unos 200. Al Sí, agruparlos, sí, está, María. sí, sí, entiendo lo que son los sesgos cognitivos. Lo que no termino como de entender por ahí es que si están, a ver, el error, digamos, ya en sí es un concepto complicado, que aparte, digamos, el hombre no es todo conciencia, y si, digamos, para alguna escuela de la psicología debería adherirse, porque no es lo mismo tomar los rasgos desde el inconsciente colectivo de Jung que desde el inconsciente personal de Freud. Entonces, ya ahí hay un universo conceptual súper diversificado para tomar las decisiones de definir qué es un grupo que pertenece a un sesgo. Efectivamente, efectivamente. Acá lo que se trabaja con esto, digamos, hay muchos ejemplos y son de dos tipos los estudios. Por un lado son de laboratorio y por otro lado son estudios reales con personas y casos reales. Yo algunos los voy a mostrar, los voy a anunciar dentro del poco tiempo que hay, pero sí, efectivamente, y ahí nos vamos más para atrás, ¿no es cierto?, con Han y demás, pero lo que se verifica acá es, bueno, estos son los efectos, ¿y cómo lo usamos? Y vamos a ver cómo lo usamos en algunos de estos ejemplos que voy a poner. Pero sí, efectivamente, Muchas gracias. sí, Muchas gracias. no, por favor. Entonces, siguiendo con esto que se va a ir entendiendo a lo largo de este poco tiempito que vamos teniendo. Por ejemplo, en la teoría de los juegos, uno cuando tiene un comportamiento que es más solidificador, más colaborativo con el contrincante, nos pasa muchas veces en litigios, vemos que la reacción del otro es distinta. Bueno, ahí hay un estudio, por ejemplo, que sostiene esto, también contradiciendo al modelo clásico. Bien. Entonces, por otro lado, ¿qué dicen los que estudian análisis del comportamiento? Es, mirá, si fuese un problema de información, toda la información que le demos ya está. Cuanto más información le damos, vos decidís lo mejor que hay. Sin embargo, como tenemos una enorme cantidad de información, nos cuesta mucho decidir y a veces no decidimos del todo bien. Por lo tanto, supongamos que es una carta en un bar, en un restaurante, le decimos, bueno, a ver, señora mozo, señor mozo, dígame cuáles son las sugerencias de la casa, ¿no? Para reducir y hacerlo más sencillo. Dentro de todas las opciones las queremos tener, pero entre dos o tres nos resulta más fácil, 5, 6, más fácil de decir que si tenemos 10.000 para decidir. Cuando pedimos información sobre los daños punitivos, muchas veces nos pasa lo mismo, decimos, bueno, mirá, quiero esta información, tomá, acá tenés todo. Cuando una persona en un contrato le dice, ah, pero usted firmó el contrato, sí, sí, y el contrato decía todo esto. A ver cuáles son las palabras del contrato. Y hay más o menos 17.300 palabras, difíciles de entender, pero usted lo firmó, tenía información completa. Entonces, no es tan
racional pensar que, o mejor dicho, tomar ese modelo de decisión racional no siempre es lo adecuado, no siempre es aquello que es información adecuada del artículo 42 de la Constitución Nacional, sino que podríamos acercarnos un poquito más a la realidad. ¿Cómo es el origen de esto en realidad? Bueno, básicamente tomamos entre 30.000 y 35.000 decisiones por día. Si tenemos que pensar cada una de estas decisiones, es imposible procesarlas todas y cada una, por eso el cerebro lo que hace es tomar atajos, heurística, y la heurística lo que hace es básicamente reducir todo tipo de, saltar a conclusiones, reducir aquel esfuerzo cerebral para las decisiones que son, por ejemplo, cotidianas, directamente las hacemos de manera intuitiva, ni las pensamos. En este ni las pensamos, a veces hay muchos contratos en clics a nivel ciberespacio, en decisiones emocionales cuando estamos adentro de un shopping, de un mall, en donde en ese humor nos cuesta mucho menos adherir a un contrato. Sin embargo, estas cuestiones no se tratan de manera detenida en un análisis jurisprudencial, por ejemplo, pero cada vez se van a ir tratando más. De hecho, ya hay alguna jurisprudencia que empieza a hablar de estas cuestiones. Y los abogados estamos también para hacerlas ver. Algunas les voy a contar rápidamente. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, por un lado estudiamos los incentivos, estudiamos los sesgos y heurísticas, utilizamos todo lo anterior para decidir mejor y trazar este puente entre el ser y deber ser. Los sesgos cognitivos la mayoría ya los conoce, por lo menos sabemos de qué estamos hablando, y al conocerlos, por un lado, nos permite usarlos para nuestro beneficio y decir, bueno, mira, si yo tiro el primer número, puede influir en favor mío, o a la inversa. El llamado efecto anclaje implica que cuando no hay ninguna información previa, el primer número que se tira tiene un efecto que influye consciente o inconscientemente en el número final de la decisión. Hay muchos estudios sobre esto. La heurística de disponibilidad, no hubiese básicamente seguros también. Sobre todo si tenemos en cuenta, por ejemplo, hace muy poquito en una localidad cercana a Rosario cayó granizo, o en lugares donde hay huracán, apenas pasa esto y empiezan las noticias, las primas de seguro se empiezan a contratar más. Sin embargo, estadísticamente no varía. Bien, sesgo de disponibilidad, lo mismo. Nos cuesta mucho más perder que ganar, casi el doble, porque si es algo que nos pertenece, no lo queremos soltar, pero si yo les digo, alguien que responda a la pregunta que voy a hacer ahora, se va a ganar $1.000, no tiene el mismo efecto, tiene un efecto 50% menor a que si digo, dame los $1.000, que si vos respondes bien, yo te lo devuelvo. Bien, entonces hay estudios que demostraron que el efecto es 50% más, por eso decimos que somos aversos a perder, no nos gusta perder. Bien, parece algo obvio, pero los estudios empíricos lo vienen demostrando de manera rigurosa a estos puntos. Tenemos que trabajar mucho en el sesgo de statu quo, ¿no es cierto? Bueno, vamos a emplear esto, sí, a partir de mañana, ¿ok? Nadie empieza, lo mismo. La ley del mismo esfuerzo, siempre una de las referencias que me gusta hacer es a la ley de donación de órganos, ¿no es cierto? Cuando se cambió la opción por default, hoy estamos casi a nivel europeo de las donaciones de órganos. Ustedes dirán, pero hay un montón de factores, sí, sin dudas, sin dudas. Pero uno de ellos es el cambio de la opción por default. Uno de ellos, sin duda, entre otras cosas, ¿no? Este es el gráfico común y corriente, no voy a entrar a ahondar sobre este, pero es, digamos, de dónde nace todo este de aversión a las pérdidas. Si pensamos a nivel derecho privado, en las cláusulas penales, el sesgo de disponibilidad, es decir, no, está bien, pero no va a cumplir, quédate tranquilo que el contrato que lo va a cumplir. El arreglo, la transacción la va a cumplir. Está bien, bueno, pero hagamos una clausulita penal que incluso tiene un efecto dentro del análisis económico del derecho, dentro de las ciencias del comportamiento. ¿Por qué? Y el sesgo de availability, esto de
disponibilidad, ¿no? Por un lado, yo sé que está ahí y me lo va a ejecutar. Yo lo vi, lo tengo presente. La cláusula penal está fuerte. No es lo mismo. Hay también estudios que están demostrando esto. Por el sesgo de disponibilidad. Entonces, ahí fíjense cómo lo uso para la redacción de una cláusula penal. Ahora, concretamente, por ejemplo, ¿cómo usar? Si vamos a una negociación, y acá esto sale de un libro muy reciente, que es incluso un tratado, salió primero como un manual de Oxford y ahora es un tratado, y dice, miren, acá depende, por ejemplo, a nivel responsabilidad patrimonial, uno puede decir que vale o no vale. O sea, si yo soy el actor en un juicio y yo pongo un número alto, ese primer número va a tener influencia sobre la decisión final, judicial, negociación, etc. Entonces, fíjense, los primeros dicen, cuanto más pido, más me van a dar. Acá, diría cualquier abogado o estudiante de abogacía, abogada, estudiante de abogacía, y está dividida la doctrina, ¿no? Si yo pido más, me dan más. Primer grupo. Estudios empíricos son estos. Incluso recientes, 96, 99, 2001. Daños punitivos, etc. Otros dicen, no, cuidado. Si yo pido más, sobre todo en daño moral o en cuestiones de daños punitivos, y es algo exacerbado, ¿no es cierto? Una abogado, abogada, supongamos ridícula, que pide una cifra exorbitante, dicen, el efecto es inverso. Cuidado, ahí no juega el sesgo cognitivo de efecto anclaje, sino todo lo contrario. Vos pedís algo exacerbado. Entonces acá tenemos otro grupo empírico que dice, mira, tenemos pruebas de que el efecto es contraproducente. Cuidado. Entonces, generalmente lo que van a ver en este tipo de charlas es el primer grupo, ¿no? Miren, el efecto anclaje produce esto. Pero acá tenemos los dos grupos, porque también hay estudios que demuestran que, sobre todo en temas de daño moral, los daños punitivos, si es algo exacerbado, el efecto puede ser el contrario. Bien. Si vamos a algunas empresas privadas, decíamos, fíjense cómo Starbucks, por ejemplo, utiliza esto, y dice, mira, algunos proveedores sin duda le hicieron, diría Fernando Sina, el querido amigo, le hicieron a Kahneman, le hicieron a todos estos autores y tienen este grupo de trabajo, entonces lo utilizan a su provecho, ¿no? Miren lo que hace Starbucks, usó la psicología y dice, bueno, asunción irracional del valor, ¿por qué pagar un café tan caro? Y yo en la misma botella de vino sirvo dos vinos del mismo contenido, pero uno te digo que sale $1000 y el otro te digo que sale 100 pesos. Bueno, vos te vas a creer que el otro, y vas a tener el gusto que te va a gustar más el que sale $1000, porque yo solamente te lo dije. Estudios empíricos de este tipo sobran en diferentes naciones. Entonces, una asunción irracional del valor, ¿no? ¿Por qué pagar el café más caro? ¿Por qué pagar? Y se estudia y se utiliza. Pero si no lo conocemos, nos quedamos solamente en el contrato firmado. Bien. ¿Por qué se crean ediciones limitadas? A ver, el café de María Dolores, el café de Rocío, ¿por qué lo pongo en Starbucks? La individualización. Todo esto se utiliza para, en este caso puntualmente, generar más clientes. Pero esto nos permite a nosotros saber para decir, miren cómo fue utilizado y probar y demostrar esto, ¿no es cierto? A nivel, siempre pensemos que hablamos de hechos, no de juicios o de judicial y extrajudicial, ¿no es cierto? Porque el mundo del derecho es muchísimo más amplio que un juicio netamente, valga la redundancia, judicial. Tenemos todo esto para usarlo en cualquier ámbito en donde abogados y abogadas puedan intervenir para, en definitiva, normar de alguna manera conductas o detectar cómo se decidieron los contratos, las decisiones en derecho privado o en derecho público. ¿Por qué conocen el miedo a quedarse afuera? ¿No es cierto? La ley de la escasez, acá hay muchísima tela para cortar, ¿no es cierto?
en temas de préstamos, en temas de, por ejemplo, ¿cómo puede ser que una persona saque tantos préstamos y siga y a tasas terribles? Este libro tengo entendido que está traducido, por ejemplo, y llegué a entender en algún punto por qué, por ejemplo, existen los planes en donde uno lo que hace con esos planes, el Estado, es satisfacer las necesidades más básicas. ¿Por qué? Porque cuando una persona tiene hambre, o cuando una persona tiene un problema muy grave, y seguramente ustedes están pensando ahora cuáles tuvieron a lo largo de su vida, su cerebro hace esto. Se focaliza en eso y hasta nos olvidamos a lo mejor de frenar en el auto o de lo que nos hablaron, nos olvidamos. Porque el cerebro está ahí, se tunilificó, se focalizó en eso. Ejemplos también de estos hay en mala praxis médica, en responsabilidades sanatoriales, en responsabilidades de hospitales. ¿Por qué? Porque estaba en algún momento todo lo que pasaba, por ejemplo, era COVID. No había otro tipo de cuestiones que no sea COVID. ¿Bien? Entonces, el cerebro actúa así. Un ejemplo empírico también se dio con los bomberos. ¿Por qué no se ponían el cinturón de seguridad? Iban a apagar el incendio y a pesar de estar en pleno conocimiento de las cuestiones de seguridad en el tránsito, se olvidaban de poner el cinturón. Iban a apagar el incendio. La mente se focalizaba ahí. De nuevo, es un sesgo cognitivo que se llama el efecto túnel, ¿no es cierto? Entonces, todas estas cuestiones, al momento de tomar decisiones, no solo judiciales, influyen y uno las puede hacer ver con pruebas. ¿Bien? Avanzamos. También, bueno, llamado el efecto cóctel, ¿no? Esto lo pongo como ejemplo porque muchas veces uno se acuerda, ¿no? Estoy en un lugar, en un cóctel, supongamos, y hay muchas personas hablando, pero yo solo escucho a la que me es de interés. ¿Cómo puede ser? Bueno, lo mismo. La mente se focaliza en aquello que es de mi interés o de lo que me llama más la atención. Fíjense, por ejemplo, que digamos, los clientes crean una conexión siempre con las experiencias que viven y esa conexión nos hace detectar algunas cuestiones precontractuales como ser, hace poco hicimos unos alegatos en temas de autoplanes, decíamos, fíjense dónde contratan, dónde están. Una de las pruebas que produjimos fueron dónde se generaban los contratos. Todos eran mall, lugares de shopping. La gente está predispuesta a contratar porque está de buen humor, ¿no es cierto? Porque todo el shopping es para contratar, todo es para consumir. Entonces, es lo mismo ahí cuando yo pongo el acepto términos y condiciones que luego en lo contractual y ni hablar en lo postcontractual cuando digo, bueno, quiero rescindir o quiero que me atienda como me atendió tan sonrientemente el primer vendedor. No, señor, señora, esto es otra cosa. Acá usted tiene que hacer un reclamo llamando al 0800 1 millón y apriete la tecla número 1.300.000 y después alguien lo atenderá quizás para reclamar. Entonces, nuevamente, arquitectura de la decisión. Cómo están diseñadas las decisiones y las normas producen efectos diferentes y uno lo va cotejando. Bueno, hay realmente muchísimos casos y temas para afrontar acá. Hay un efecto dotación también que utilizan mucho las marcas. No tengo nada contra Robinson Crusoe y de hecho, al contrario. Pero, por ejemplo, lo pongo porque suele quedar bastante, que es cuando alguien me da algo y me dice, toma, una empresa me deja el paquete, no se haga problema que no le cobro nada. Esto lo que a la larga produce es el efecto dotación. Esto yo lo tomo como que es algo mío, ¿no es cierto? El libro ya me pertenece. Y bueno, ya lo usé, ya es de mi patrimonio. Entonces ya está, te lo pago, ¿no? Ya eso también tiene un efecto que hace a un error cognitivo que suelo hacer. Entonces lo toman de acuerdo a el beneficio que puede ser de un lado o del otro. Este es un ejemplo de Natch, que básicamente lo que hacen los Natch
son, como yo sé que el cerebro humano a veces comete errores, yo lo que hago es ayudar a empujar decisiones para lograr ayudarte a vos para que tomes mejores decisiones. No te voy a imponer absolutamente nada, tampoco te voy a prohibir nada. Y tampoco va a tener un costo alto esto, sino que el costo va a ser bajo, pero simplemente te voy a hacer más sencilla la decisión que más te beneficia. Por ejemplo, si yo soy el Estado y quiero disminuir los accidentes de tránsito, bueno, esta es la peatonal Córdoba-Rosario, pues generalmente uno va mirando el celular, ¿no es cierto?, leyendo algún mensaje y de repente, ¡pum!, se prende la luz verde, se prende la luz roja. Es una especie de nudge para evitar accidentes de tránsito. El cotejo es, bueno, ¿esto verdaderamente disminuyó o no disminuyó los accidentes? Bien, a partir de ahí, todas estas inferencias que yo hago normativas en la realidad de una empresa, de una organización pública o privada, yo verifico si realmente esto cambió o no la realidad. Si no, lo que hago es, de nuevo, empiezo a modificar esa arquitectura decisional, ¿bien? Con las normas, sin prohibir, sino modificando cómo están dispuestas y organizadas, ¿no? Así como se hizo con la ley Justina, etc. Fíjense, esto que parece algo bastante pavo, acá lo que se hace es hacerlo más difícil, no más fácil. Uno dice, bueno, entonces lo hago más fácil, menos burocracia. No, 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 acá es al revés. Lo que hago es incrementar fricciones. Diría un autor que es Dan Ariely, que lo que dice Dan Ariely es, miren, a veces hay que quitar fricciones para que sea más fácil la decisión, pero otras veces, de acuerdo al fin que quiero lograr, es generar fricciones, o sea, que sea más difícil. Acá lo que queríamos es, lo que quería el gobierno de Inglaterra es que la gente se quite menos, o sea, disminuir las muertes por el consumo de paracetamol. ¿Qué hicieron? Bueno, a partir de ahora, miren qué fácil. En vez de venderse, como está marcado del lado derecho, del lado izquierdo, en donde uno se ingería todo esto paracetamol fácil, tengo que sacar uno por uno. Pac, pac, pac. Parece pavo, ¿no? Pero fíjense lo que disminuyó el 40 y pico, ahí lo dice, el 40% de muertes, esta sola decisión de diseño. Decisión de diseño. Fíjense, costos y casi que no varían. Al revés, se disminuyeron muertes y por supuesto que eso tiene un efecto en el costo también importante. Bueno, estos son algunos ejemplos de nudge y dejamos, seguramente con esto lo que van a decir ustedes es, sí, bueno, a ver, yo lo primero que pensé es, si esto lo pongo en Argentina, en algún lado, y bueno, yo, digamos, manejo, miro esto la primera vez, digo, uy, freno de golpe porque me sorprende, la segunda vez también, tercera vez, cuando ya conozco esto, digo, bueno, no me influye en el efecto empírico, puede que sí como puede que no. Pero si después no influye, porque algunos son defectos empíricos temporales, que quizás yo hago este nudge que me valió mucho menos que un lomo de burro, una loma de burro, y sin embargo el efecto fue bueno porque disminuyeron la velocidad durante 3 meses los vehículos que ingresaban a esta bocacalle. Pero después los 3 meses fue lo mismo. Bueno, entonces hay que ir cambiándolo. ¿Bien? O sea, vuelvo a decir, no es esto magia, sino que es herramientas para cotejar si funcionan o no funcionan. Y como se está demostrando a nivel mundial que funcionan, entonces evidentemente sirven para nuestra área dentro del derecho y dentro de las normas y en definitiva consecuencias sociales. Queremos consumir productos de mayor salud, bueno, diseños. Este es una cafetería que le llaman, es un tenedor libre en realidad, de la Facultad de Chicago, diseñado por Richard Taylor, en donde también aumentó el consumo de productos naturales simplemente modificando la arquitectura, haciendo más fácil consumir productos saludables. Bueno, acá los remito a qué son y qué no son y los malos entendidos sobre los nuts.
para ver, porque si no parece que todo es el pequeño codito, el pequeño empujón, y no es tan así. Algunos son y otros no lo son. Es una obra traducida, en realidad es un articulito bastante simple de entender, traducido al español. Más aplicaciones. Bueno, fíjense esto, y es lo último que digo, para dejar abierto al debate. Me pareció muy importante destacar esto que lo cité en un código comentado de la editorial Hammurabi, donde hicieron un experimento real. En realidad fue un experimento con algunos estudiantes avanzados que decían, miren, emplearon un software muy útil para todo lo que es contratación electrónica, y después de 4 meses y 3.000 descargas en la web, un acuerdo contractual, solo 1 de cada 1.000 personas habían leído las condiciones y términos. Y resulta que en definitiva, había una partecita que decía, te ganaste $1.000. ¿Bien? Claro, ¿qué pasaba? Incluso los que lo habían leído habían pasado 29 segundos. O sea, en 29 segundos se dice que más o menos uno puede procesar 150 palabras. Esto lo llevamos, por ejemplo, es simplemente una idea para que ustedes todos podamos verificar, bueno, concretamente en qué me puede servir. Bueno, tenemos varios casos en la clínica del consumidor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. Dijimos, mire, había jubilados que contrataban un montón de préstamos y decían, bueno, la defensa del banco era, mira, usted contrató, ya está, ¿no? Decíamos, cuando nos poníamos a analizar las cláusulas, además que uno dice, bueno, es abusivo, es predispuesto y demás, pero fíjense que no había materialmente posibilidad de leerlo, porque en uno de los alegatos que hacíamos se trataba de un contrato de más de 16.000 palabras. Al gerente de marketing, cuando preguntamos qué tiempo había pasado esta persona en el lugar para comprender adecuadamente artículo 42 Constitución Nacional, por ejemplo, verificábamos que no había manera de procesar esto, ni siquiera yendo con un grupo de abogados, ¿no? Entonces, de nuevo, cómo la teoría del comportamiento nos lleva a decisiones que después terminan siendo solamente asumidas y ni siquiera para un cerebro heroico que podría llamarse algún Albert Einstein o quien fuese, ¿no es cierto? Similar. Bueno, aplicaciones hay un montón. Uno puede pensar, por ejemplo, y ahí sí termino, en, bueno, relación de causalidad. Está bien, si los dos tuvieron la culpa o la intervención en la relación de causalidad, digamos 50 y 50. Ahora, desde el análisis económico del derecho, podríamos decir que no, que si yo le doy 50 y 50, aquel que paga 50 no le importa porque tuvo un provecho de 100. Entonces ahí lo que voy a hacer es cargar al 100% a ese, independientemente de la acción de repetición eventualmente, supongamos, ¿no? Entonces influye de manera diferente en el análisis económico del derecho clásico. Del mismo modo, podríamos decir y analizar desde el punto de vista del análisis del comportamiento, utilizando los sesgos cognitivos para tener efectos diferentes. Por ejemplo, se usó hace muy poquito en Mumbai, un lugar en donde disminuyeron los accidentes del tráfico de tren en un 75% las muertes, utilizando este tipo de herramientas de análisis del comportamiento. Bueno, los testigos ni hablar, cómo suministro la información a los jueces, como abogados suministramos la información, a veces es mucho más importante el propio contenido de esta información. En definitiva, y también quiero dejar en claro esto porque a veces parece que, bueno, ahora es el boom de las neurociencias, el boom de los sesgos cognitivos y demás, y todos hablando de esto, pero en realidad no se puede siempre aludir a una herramienta porque cuando uno la conoce y ve que funciona, cree que con eso arregla todo y es magia y ya está. No.
Para eso, no hay dudas que es una herramienta útil que sirve tanto el análisis económico del derecho como las ciencias del comportamiento, que en realidad las ciencias del comportamiento, como digo, parten del análisis económico del derecho y que no lo reemplazan, pero sí que son herramientas que hoy demuestran una utilidad importantísima, pero que también hay que ir cotejando, porque diría Guido Calabresi, que sí es un autor aún en vigencia, y diría que es la leyenda del análisis económico del derecho, básicamente es derecho y algo más, ¿no? Hoy en día las carreras son también a nivel posgrado es derecho y no podemos quedarnos con eso porque, por supuesto, se ha superado ya Kelsen, pero si no se lo dejamos a todos los otros profesionales, como ser ingenieros, arquitectos, ingenieros del sistema, etcétera, y nosotros nos quedamos ahí. Entonces, acá tenemos que trabajar en un ámbito vivo, actual y extremadamente útil. Por razones de tiempo tengo que cortar acá y dejo abierto el debate sin dejar de citar alguna bibliografía. Así que bueno, un gusto y quedo abierto a cualquier tipo de preguntas, consultas o directamente inquietudes que quieran plantear. Para mí realmente es un gusto. Rocío, Sí, estoy acá, profe. bueno, cualquier cosa. No, Sí. ya habilité el chat. Buenísimo. La clase va a quedar grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, como siempre. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, la puedo leer por el chat, o si no, pueden levantar la mano mediante la función de Zoom. Muchas gracias, Flavia. Ahí veo desde Tucumán. Bueno, ahí Tucumán tiene un ejemplo, seguramente conocés, Flavia, sobre el tema de lo que se había generado a nivel azúcar versus Fernet de Córdoba, bueno, unas ordenanzas ahí, azúcar y sal. Claro, ¿no es cierto? La opción por default. María, ahí tenemos una pregunta de María, creo, Rocío. Sí, ahí ya María le estoy habilitando el audio. Sí, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante y nada, sos una persona muy inteligente, estoy muy agradecida. Muchas Me gracias. quedé con una cosa. Muy generoso comentario, que no merezco. No, que bueno, es un lujo. Me quedé con algo puntual que tenía que ver con la ley de donación de órganos para llevarlo más al campo del derecho. Y lo que yo pude observar a través de cómo vos lo planteaste, más bien es un cambio en la lógica del Estado, en la cual yo no encuentro cuál es la actividad cerebral de la persona que pudo haber sido relevada. Porque, o sea, pasamos de un punto en donde mientras vos pensás qué hacer, los órganos son tuyos o de tu familia, porque tuyos no son porque ya no estás más, y ahora, mientras vos lo pensás, los órganos son como la herencia vacante que nos quedamos nosotros. Entonces, me parece que el individuo sigue teniendo el mismo rol pasivo de no saber cómo resolverlo, en el mejor de los casos, si se lo llegás a preguntar, y que termina como en esa delegación de, bueno, yo no voy a estar. Y creo que desde ahí me parece que la lógica del cambio está en el paradigma o en las proposiciones lógicas estatales para enunciar cuál es el futuro, digamos, de eso, que nada más y nada menos, aparte con los problemas de tráfico de órganos y etcétera que hay, que todos sabemos, o algunos, es bastante complicada esa inversión, digamos, paradigmática, por ser generoso con el sustantivo. Pero no sé cómo ves vos a la persona en todo este proceso. Bueno, es muy interesante el tema porque esto nos lleva a pensar en esta cuestión, ¿no es cierto?, de cómo nace esto de decisiones que tienen alguna intervención, incluso también, no se puede negar, manipulación sobre nuestras decisiones. ¿Cuál es la clave? Y lo voy a contestar con el máximo respeto en el sentido de
de autoponerme en el cerebro, porque estoy convencido de las preguntas que le hemos hecho, incluso yo mismo le he hecho a Cass Sunstein, diciéndole, bueno, pero a ver, por un lado, vos estás de alguna manera como pensando que, digamos, somos Homero y estamos decidiendo sin pensar, ¿no es cierto? Y por otro lado, en la cuestión, esto digamos, cierro la idea, se va a entender, ¿no? Y por otro lado, estamos decidiendo casi por vos. Bueno, imaginemos que, por ejemplo, uno puede decir, Estados Unidos es un país predominantemente que le gusta tener la libertad de decisión total. O sea, nadie quiere que nadie diga, nada, yo decido absolutamente solo. Podríamos decir, ¿no? Porque hay un montón de izquierda, derecha, hay de todo. Pero la cuestión es, si yo soy, supongamos, de extrema derecha extrema, y digo, nadie decide por mí nada. Por un lado, otra posición, yo digo, soy de extrema izquierda, y digo, no, tenemos que intervenir para proteger los dos extremos. ¿Qué hace esta postura? Lo que dice es, mira, ya hay una arquitectura de la decisión. ¿Por qué? Porque yo entro al supermercado, entro a cualquier lado del mundo, y ya hay algo que me inclina a decidir algo, independientemente de lo que yo decida. Ya existe, dice Richard Thaler y Cass Sunstein. Ya existe eso. Lo que hacemos acá es transparentarlo, que eso es lo fundamental, ¿no es cierto? Dos palabras, dos frases y dos palabras. Transparentar, datos. Datos, transparentar. A partir de ahí podemos debatir. Entonces, ¿qué dicen? Bueno, esto es paternalismo libertario, ¿no? Solamente en aquellas cuestiones en las que todos estemos de acuerdo, salud, felicidad, economía general, podemos tener algún tipo de facilidad en la decisión, empuje hacia la decisión que queremos. Pero nadie te impone una decisión, sino que empujamos. Vamos a la pregunta de María, entonces. ¿Qué hacemos? Decimos, si vos querés donar, ¿tenés que decir expresamente que querés donar? ¿O directamente por política legislativa hacemos al revés? Si vos no querés donar, tenés que expresar que no querés donar. Es una decisión de política legislativa. Pero el efecto que tome esta decisión ya se vio que es diferente, que el resultado es diferente. Entonces, claro, cómo decidimos y cómo no depende de estas dos cuestiones que vimos anteriormente, creo son las mejores. Transparencia y datos. De lo contrario, quedamos en manos de o el Estado o de los privados. Esa es la reflexión que me parece más productiva en lo personal, teniendo en cuenta lo social. Leo mientras tanto, no sé, María, si querés hacer otra acotación, leo en el chat. Bueno, muchas gracias. ¿Cuál considera que es el sesgo más común y que más nos perjudica entre los abogados litigantes que debamos tener especialmente en cuenta? Bueno, muy interesante la pregunta. Yo realmente creo que hay muchos, pero hay uno que siempre me llamó la atención mucho de los abogados, que es el sesgo de autoconfirmación. ¿Por qué? Porque generalmente buscamos datos y opiniones doctrinarias y jurisprudenciales que tiendan a estar en favor de lo que ya de antemano nosotros queríamos que nos den la razón. Creo que ese es uno de los que más nos hace tomar decisiones sesgadas. Pero la reflexión, que esto no es empírico, que hago es la siguiente. A veces nos sirve en realidad apartarnos de ese sesgo y tenerlo en cuenta porque nos permite tener una empatía mayor al momento de negociar, de decir, bueno, está bien, pero ¿cuál es la necesidad del otro y el interés? Y a la vez llegamos a una mejor negociación que cualquier buen negociador exitoso lo que dice es, tiene que ser el resultado ganar-ganar.
¿no? Entonces ahí lo encontramos más fácil. Que se termina muchas veces en los juicios, hay estudios ahora sí empíricos que dicen, cuando iniciamos el juicio tenemos menos posibilidad de negociar. ¿Por qué? Por el endowment effect, este efecto de dotación de que creemos que ya algo nos pertenece, o porque ganamos un incidente, o porque quizás en la primera audiencia creímos que el resultado iba a ser uno, o en la primera prueba que produjimos y resulta que después termina siendo lo contrario. Entonces nos impide negociar en el curso del juicio muchas veces este tipo de sesgos. Una acotación final y sobre todo en este puntito, ¿no? A nivel, porque además nos quedan solo unos 4 minutos 5. Rocío me va a matar, pero que dice Kahneman en la última obra, la tenía por acá, pero bueno, está muy nombrada hoy en día, que es Ruido, Noise. Dice, mira, conocer los sesgos cognitivos nos lleva a mejorar un poquitito nada más, solo un poquitito. En cambio, realizar procedimientos en los cuales vayamos poniendo subcategorías de temas y resolviendo el problema de maneras más particularizadas, con más datos y menos intuición, eso sí nos lleva a decisiones mejores.